Hola, en esta ocasión quisiera compartir con ustedes una recomendación de libros que todo ex testigo de Jehová se debería leer desde mi concepto. Claro está, tú estás en tu derecho de leerlos o no, pero que te podrían ayudar en ese proceso de salir de una secta, en el momento en que estés saliendo de los testigos de Jehová o de cualquier otro tipo de secta. De manera que son algunas recomendaciones que quisiera compartir contigo. El primero de ellos, de esos libros, es el que creo que es el más conocido dentro de toda la comunidad de ex testigos de Jehová, y es precisamente el de Crisis de Conciencia. Este libro es bastante recomendado porque es el que le abre los ojos a la mayoría de testigos de Jehová que llegan a ese tipo de información apóstata, porque cautiva de ciertas maneras. Una de esas cautivaciones es precisamente el lenguaje en el que se habla, a partir de la bondad, de la hermandad. Es una lectura sin prejuicios, sin llena de tanto sesgo o de odios o de rencores, que eso es algo que muy comúnmente se encuentra en las comunidades testigos de Jehová. A veces hay activistas bastante agresivos que lo único que fomentan es ciertos odios, rencores, y hacen que los ex testigos de Jehová, lejos de sentirse liberados, se sientan rencorosos, airados, amargados. Y ese tipo de lectura, como la de Crisis de Conciencia, te puede ayudar a estabilizarte un poco, a ver las cosas de otro punto de vista. Raymond Franz, el actor, es precisamente ex miembro del cuerpo gobernante, de manera que él tiene toda la autoridad por haber estado 40 años en todo tipo de puestos, por decirlo así, de responsabilidades de la secta, de manera que expone de una forma muy buena cuál era ese tipo de vida que tenía él al haber estado en la secta, cómo se manejaban los asuntos en el cuerpo gobernante, y que realmente no es tan místico como uno cree, sino que sencillamente son hombres que cometen sus errores y que se involucran en cierto tipo de cosas que están lejos de ser correctas, ¿no? Lecturas dentro del mismo libro que encontramos muy provechosas, por ejemplo, y que te abren los ojos, es por ejemplo el caso de Malawi y México, donde pues por un pequeño soborno los mexicanos podían librarse del servicio militar, mientras que por una sola firma en Malawi los atormentaban, los atropellaban, las mujeres pues eran abusadas. Todo eso por sencillamente el cuente, porque el cuerpo gobernante no podía flexibilizar ese tipo de medidas, y eso ocasionó mucho sufrimiento en algunos testigos de Jehová de a pie, que creen que el cuerpo gobernante tiene esa autoridad divina, de manera que terminan dejándose llevar o dejándose perseguir o dejándose humillar por otras personas, sencillamente por cosas bastante pequeñas. El caso de las dos clases, de la cual también expone ese libro, sobre de que Dios como que tiene dos clases de cristianos, los hijos y los no tan hijos, los amigos de Dios, los que quedan en el cielo. Eso era algo que yo siempre criticaba cuando estaba en los testigos, incluso cuando estaba doctrinado. No me parecía correcto que Dios tuviera ese tipo de dos clases de cristianos, porque me parecía bastante parcial de parte de un Dios de amor. De manera que al sentirme miembro de la segunda clase, como de los obrados de Dios por vivir eternamente en el paraíso, pues realmente me incomoda bastante. Y eso es algo que plasma Raymond Franz y lo dice con evidencias. Es un libro bastante ameno que te recomiendo mucho para que lo leas. La mayoría de testigos de Jehová lo conocen, gran parte de los testigos de Jehová y ex testigos de Jehová lo habrán leído, habrán escuchado de él, de manera que es un libro bastante recomendado que te puede ayudar a abrir los ojos. El segundo libro es precisamente otro escrito de Raymond Franz, y es En busca de la libertad cristiana. Este libro no es tan conocido como Crisis de Conciencia. De hecho, algunos ex testigos de Jehová que conozco ni siquiera habían escuchado hablar de él, pero es un libro muy recomendado. Es como la secuela de Crisis de Conciencia, en el cual Raymond Franz sigue contando ciertos aspectos de su vivencia como testigo y ex testigo de Jehová, y también habla acerca de, o va más al fondo, en cuanto a los principios del cristianismo. Hace una investigación muy grande, es un libro bastante extenso, de unas 700 páginas. Yo lo leí como en una semana porque realmente me gustó muchísimo su contenido, de manera que es una lectura bastante recomendable, sobre todo si todavía tienes una creencia en Dios y quieres volver como a los cimientos del cristianismo primitivo. Ese es el tema de Raymond Franz, cómo hablar de la libertad que Cristo ofrece, lejos de un dogma, de un grupo de hombres que te dicen cómo tienes que vivir y controlan cada aspecto de tu vida, a convertirte en una persona más libre a partir de las enseñanzas de Jesús. Ese es un tema muy interesante, y así seas ateo también te vas a ver muy familiarizado con ciertos aspectos en los cuales nuevamente habla acerca de
la secta, de cómo se manejaban los asuntos, otras anécdotas que tiene que compartir y otras doctrinas que son totalmente falsas de los testigos de Jehová. De manera que es un libro bastante recomendable en busca de la libertad cristiana. El tercer libro que te recomiendo es precisamente algo escrito por alguien que no era testigo de Jehová, ¿sí? Es un libro en el cual te ves familiarizado, aunque no hayas pertenecido a la iglesia o a la secta en la cual perteneció, y ese es de Steve Hassan, Combatir el control mental de las sectas, o cómo combatir el control mental de las sectas. Este libro de Steve Hassan hace un recuento acerca del control mental. ¿Qué es el control mental? A partir de investigaciones o basándose en las investigaciones cognitivas de psiquiatras, psicólogos como Leon Festinger, que habla acerca de la disonancia cognitiva, lo expone ampliamente y muestra cómo el control mental es realmente una táctica muy fundamental de los grupos sectarios. Al ver, por ejemplo, la táctica VITE o SIPE por sus siglas en español, podríamos definirlo como del control del comportamiento, de la información, de los pensamientos, y cómo eso influye totalmente en el comportamiento de las personas que están en esos grupos sectarios. Cómo ese modelo de control mental influye en que muchas personas no se puedan salir de un grupo coercitivo como el de los testigos. De manera que cuando te familiarizas con esos aspectos psicológicos, te ves mucho más fortalecido, porque no solo sales o te das cuenta que estuviste en una secta al haber estado en los testigos de Jehová, sino que visualizas otro tipo de religiones, otro tipo de partidos políticos, incluso otro tipo de sectas pseudocientíficas que realmente buscan tu dinero, buscan tu tiempo, buscan tu manipulación. De manera que esa lectura te va a ayudar muchísimo a evitar este tipo de engaños de otro tipo de sectas. Y también te ayuda a familiarizarte con los aspectos psicológicos que tiene el control mental. Vas a entenderte y analizarte un poquito más, vas a darte cuenta cómo la secta te engañó y cómo no eres el único que ha sufrido este tipo de cosas. De manera que al analizar eso dices, bueno, realmente si me pasó esto es porque, por ejemplo, la disonancia cognitiva evitaba que yo me saliera. ¿Por qué? Porque digo que es importante este libro, porque una de las cosas que más afronta un testigo de Jehová al salir es la culpa, el sentirte torpe porque te engañaron, porque te estafaron en estar en ese grupo coercitivo. De manera que el entender teorías cognitivas, teorías psicológicas sobre el control mental, sobre el control de las sectas, te das cuenta que no fuiste una persona tonta, fuiste una persona inteligente que definitivamente fue engañada, pero de buena fe hiciste lo que humanamente podías hacer. De manera que ese sentimiento de culpa desaparece un poco, porque te das cuenta de algunos mecanismos psicológicos que utilizan las sectas y en el cual te ves no con rencores, no con culpas internas, sino sencillamente te das cuenta que fuiste engañado y tratas de superarlo. Y tratas de ayudar a otras personas que también son engañadas. Entonces es un libro bastante recomendable de Steve Hassan, te lo recomiendo bastante, Cómo combatir el control mental de las sectas. El cuarto libro es también bastante conocido en la comunidad de testigos de Jehová y es Cautivos de un concepto. Una de las vacas sagradas de los testigos es precisamente que el concepto de que los testigos o el cuerpo gobernante son escogidos por Dios, ese concepto hace que los testigos de Jehová se sientan forzados a seguir a ese grupo, porque ellos tienen el concepto de que Jehová es el mismo cuerpo gobernante, precisamente. O sea, si dice algún miembro del cuerpo gobernante es porque Dios mismo lo está diciendo en pocas palabras. De manera que el atacar ese concepto de cómo es tan irracional, tan falso, el hecho de que un grupo de personas de Estados Unidos estén escogidas directamente por Dios, hace que muchos extestigos o testigos de Jehová despierten y digan definitivamente esto es un engaño. No hay ninguna evidencia que demuestre que estas personas son escogidos por Dios. De manera que yo, ¿por qué tengo que hacerles caso a estas personas? ¿Por qué tengo que trabajarles gratis? ¿Por qué tengo que darles mi dinero? ¿Por qué tengo que adecuar toda mi vida a lo que este grupo de personas piensan si son solo un grupo de personas común y corriente? Y no merecen tu atención ellos, igual que no merece tu atención otro tipo de religión. Porque es una religión y ya. ¿Ves? Este libro, Cautivos de un concepto, toca ese tema de fondo. Habla acerca del pensamiento circular, de cómo, pues, un pensamiento del cuerpo gobernante, cómo lo llevan como un dogma y hace que muchos testigos de Jehová lo sigan creyendo y perjudica totalmente sus vidas.
Como quinto, o mejor, como quintos libros, te recomiendo leer algo de filosofía. Cuando estabas en la secta, una de las cosas que más te prohibían los testigos era leer cosas escritos por hombres porque eran totalmente demoníacos, porque son filosofías humanas, no es la filosofía de Dios. Pero cuando te das cuenta que hay muchos escritos que te ayudan a ser mejor persona, que te ayudan a afrontar la vida de una forma más positiva, que te ayudan a crecer como ser humano, te das cuenta que eso que prohibía la secta era precisamente porque no quería que tú salieras adelante como ser humano, que tú te quisieras, porque mucha filosofía indica también el crecimiento como persona, la búsqueda de conocimiento. Sí que hay cosas de filosofía en filosofía, pero te recomiendo mucho la filosofía estoica donde se habla acerca del fortalecimiento. El libro Meditaciones de Marco Aurelio, por ejemplo, es un gran ejemplo de ello, o los escritos de Séneca o los escritos de Schopenhauer en algunos aspectos, te pueden ayudar a ver la vida de una forma un poco más realista sobre la situación. No tan romántica, sino ser más realista, poner los pies sobre la tierra, estudiar un poco más, aprender más de ti, te familiarizarás con muchas cosas que te pueden ayudar a manejar tu vida. De hecho, la filosofía estoica influyó mucho al apóstol Pablo a que escribiera sus cartas, si lo analizas de fondo. Entonces son libros bastante provechosos que te recomendaría que leyeras. No te estoy obligando, ni te estoy presionando a que lo leas, ni mucho menos, pero sí que te lo recomiendo mucho porque en ese trayecto de estar de testigo de Jehová, ex testigo de Jehová, vas a pasar por muchos pensamientos y la ayuda que dan unos escritos que tú crees que eres el único que está pasando por eso y te das cuenta que hay otras personas que pasaron por esto, que hay otras personas que saben cómo se actúa, que hay otras personas que te pueden ayudar, pues te darás cuenta que no estás solo, que puedes hacer las cosas mejor y salir adelante después de haber salido de ese tipo de sectas. Alguna literatura, algo que te haga ver la vida de otra manera. Porque cuando estábamos en un grupo sectario, solo éramos así como los caballos que les ponen esos frenos, que solo tienen que ver una parte, no puedes ver más el mundo que te rodea, de manera que te privas de mucha información. Porque los testigos de Jehová satanizan cualquier información que no sea de ellos. De manera que cuando estudias un poco otras cosas, abres tu mente, viajas, te conoces mejor a ti mismo. Te recomiendo como quintos libros, por decirlo así, que te familiarices con algunos libros de filosofía, algo de Platón, algo de Schopenhauer. Te recomiendo que leas algo de Séneca, algunos escritos, por ejemplo el libro Meditaciones de Marco Aurelio es muy bueno, que te puede ayudar a ver la vida de una forma un poco más estoica. Y eso también te va a ayudar a frenar un poco esos sentimientos de culpa que te generan después de salir de la secta, porque hay muchos ex testigos de Jehová que van a haber salido después de años, todavía se sienten culpables si celebran una Navidad, por ejemplo. Hay ex testigos de Jehová que todavía se sienten culpables de leer un libro de filosofía. Ese tipo de cosas pueden ayudar a moldear tu mente, a darte cuenta que no es tan malo las cosas que te prohibían porque no son malas, son buenas, el conocimiento es muy bueno. Familiarízate, lee cosas de literatura también, lee novelas, cosas que te abren la mente, que te hacen viajar, que te hacen conocer el mundo. Son cosas que puedes familiarizarte. Seguramente tú tendrás otro tipo de libros que recomiendas, de manera que en los comentarios te recomiendo que nos escribas o escribas qué cosas te han ayudado a ti en lecturas que puedan servirte, que te han servido y que puedan servirle a otros ex testigos de Jehová. Esas son mis 5 recomendaciones que te daría que todo ex testigo de Jehová se debería leer para salir adelante después de haber salido de una secta. Muy bien, eso ha sido todo por hoy, espero te haya gustado el video, te suscribas, lo compartas, le des al botón unirte para recibir una asesoría personalizada si lo deseas. Te mando un fuerte abrazo y que tengas buena salud mental.